Bien, hoy vamos a entrar a la otra fase de lo que es la mesa. Pues el Señor nos ha venido hablando acerca de las mesas. Y en la mesa no solamente va a haber una comida, sino que también va a haber una copa. Y hoy vamos a hablar de la copa de los demonios, pues es importante entenderlo. Y para tocar este tema, yo te ruego que tú tengas oídos circuncidados para oír. ¿Por qué? Porque yo considero que es un tema muy delicado tocarlo, pero es de suma importancia que nosotros nos podamos examinar a nosotros mismos y poder ver y darnos cuenta de aquellas cosas que necesitamos corregir en nuestras vidas. Amén. Yo anhelo que en ningún momento tú tomes la palabra como que sea dura, pues no estoy tratando de que una palabra sea dura o sea blanda, sino que poder exponer lo que está en la palabra y lo que el Señor nos viene marcando. Entonces, cada vez que nosotros tocamos un tema en los miércoles, comenzamos y lo terminamos. Pero esto es muy importante, poder escucharlo con oídos circuncidados. Amén. Entonces, entremos en el tema. Dice la palabra en 1 Corintios 10:21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, hoy tocamos este punto. ¿Sí? Sabemos lo que es participar de la copa del Señor, pero ¿qué es esto de participar de la copa de los demonios? Pues nos es prohibido. ¿Amén? Está escrito. Entonces, repito, por favor, escuchen con mucha atención lo que hemos de compartir. Hoy comenzamos a hablar acerca de la copa de los demonios. Dice esto en Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado en el vino de su fornicación. La copa de los demonios está relacionado directamente, íntimamente, con esta copa. Esta copa que tiene la gran ramera. Y si prestas atención, lo he subrayado, dice, se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Y quiénes son los que se han embriagado con este vino? Está hablando de los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Entonces, cabe hacer esta pregunta, ¿quiénes son los moradores de la tierra? Hace unos domingos yo les dije, busquen qué significa ser morador de la tierra. No sé si lo hicieron, pero bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre este tema. Dice esto, Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Si tú recuerdas, Apocalipsis 12 está hablando de un misterio, de una señal que había en los cielos, de la mujer vestida, ¿recuerdas? Que daba a luz un hijo y que el dragón quería devorárselo, pero este hijo era arrebatado, ¿recuerdas? Entonces, los hijos que son arrebatados, que da a luz esta mujer, es la iglesia que es arrebatada. ¿Sí? Y entonces cuando ellos son arrebatados, dice esto, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos.
pero hay de los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Son los que están en la tierra y los que se quedan en la tierra. Podríamos decir eso. La iglesia que no es arrebatada está dentro de los moradores de la tierra. Entonces, es un tema bastante importante entender estas cosas. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Voy hablando un poquito, continúa Santiago, pero quiero hacer un énfasis acá. Tenemos que prestar atención a esto. Nuestra amistad, la amistad con el mundo es una enemistad contra Dios. Entonces, ¿qué es la amistad del mundo o con el mundo? Es cuando nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos nuestro anhelo en las cosas del mundo. Amamos las cosas del mundo. Y lo que nosotros no nos damos cuenta, que si nosotros amamos las cosas del mundo, nos terminan anclando al mundo. Entonces, pensamos como los del mundo. Siendo cristianos, pensamos como si no lo fuéramos. Nuestro énfasis está más en prosperar, en alcanzar nuestros sueños, que, por ejemplo, en ser arrebatados. Parece como que esas cosas pasarían a un segundo lugar. Mira, dice la palabra que el Señor se dio a sí mismo por la iglesia para purificarla y para presentársela a sí mismo como una virgen pura. O sea, el propósito del Señor es que la iglesia por la cual Él dio su vida pueda llegar a ser la novia que se convierte en esposa. Pues en eso deberíamos nosotros pensar, eso debería ser nuestro sueño, esa debería ser nuestra mayor meta, prepararnos para su venida. Entonces, ¿cómo yo sé si tengo una amistad con el mundo? Y bueno, yo me tengo que hacer preguntas, porque si yo me analizo muy por arriba, yo voy a decir, no, yo soy un buen cristiano, yo amo al Señor. Pero si eso es así, qué bueno. Pero si no es así, yo debo darme cuenta mientras tenga tiempo. Porque puedo confundirme y darme una mala sorpresa. Entonces, ¿qué es lo que más me importa? ¿Me importa más las cosas del Señor o yo mismo? ¿Yo me cuido, por ejemplo, de ser un buen testimonio o me da lo mismo? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis sueños? ¿En qué yo proyecto mi vida para alcanzar? Entonces, ahí me voy a dar cuenta si estoy o no estoy anclado a este mundo. Pablo hablaba de estas cosas de esta manera. Dice, yo no sé si me es mejor quedarme o partir. Estar con el Señor me es ganancia. Nosotros podemos pensar que partir con el Señor es una ganancia o es una desgracia. ¿Qué pensamos? A ver, hago la pregunta bien. ¿Qué pienso de mí mismo? Si partir o quedarme a servir me es mejor. Pablo dice, para mí el morir es ganancia. ¿Puedo entender eso?
Es una forma bastante alta, una meta bastante alta a la cual nosotros tenemos que llegar, ¿verdad? Porque realmente creo que sería todo un conflicto para cada uno de nosotros si nos es ganancia morir o no. Entonces, yo tengo, por favor, que conocerme a mí mismo. ¿Sí? Yo tengo que conocerme a mí mismo para poder cambiar si es necesario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Santiago está hablando esto a los hijos de Dios. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Supongamos que no hubiéramos leído este pasaje. Nosotros pensaríamos, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que yo quiera pasarla bien? ¿Qué tiene de malo que yo tenga estos sueños y tenga estas metas? ¿Y qué tiene de malo? Pero Santiago dice, ustedes saben, realmente se dan cuenta de lo peligroso que es tener una amistad con el mundo, porque tener una amistad con el mundo es tener una enemistad con Dios. O sea, Santiago nos estaría diciendo, ¿saben que ustedes siendo hijos de Dios pueden estar actuando, viviendo como si fueran enemigos de Dios? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta tan profunda? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y continúa diciendo en el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y si tú vas viendo el contexto, vas a ver que está relacionado con la amistad con el mundo. Entonces, ¿será fácil escapar de la amistad con el mundo? Quizás por nuestra propia naturaleza nos es muy costoso o muy difícil. Y por eso yo requiero de la gracia de Dios. Porque sin la gracia de Dios, sin el poder de Dios para que yo pueda ser fuerte ante determinadas cosas que el enemigo me va a plantear, no podría alcanzarlo. Por eso dice luego Santiago esto, pero Él, el Señor, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un humilde va a reconocer que necesita algo de parte de Dios para poder escapar de ese lazo de querer amar al mundo o tener amistad con el mundo. Entonces ahí es donde dice, resistid al diablo y él huirá. ¿Por qué? Porque es el diablo el que va a traerte a ti las oportunidades, los anhelos y deseos, sueños y metas con el mundo. La mayoría de los cristianos piensa de esta manera, pero eso no tiene nada de malo. Sí, es verdad, no tiene nada de malo según el punto de vista del hombre, porque en sí no está haciendo ningún mal. Pero yo tengo que saber que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios y necesito conocer los pensamientos de Dios para no equivocarme. Yo necesito, por lo que está diciendo acá, buscar la gracia de Dios en humildad y poder estar resistiendo al diablo para que Él no me persuada que yo tenga una amistad con el mundo y viva equivocado. Versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Pero mira de nuevo todo el contexto.
Está hablando que aquellos que aman a Dios, pero que tienen una amistad con el mundo, tienen un doble ánimo. Bajo el pensamiento del hombre no tendría nada de malo. Pero es el Espíritu Santo quien nos habla para ponernos bajo la luz de la palabra lo que es bueno y lo que no lo es, lo que es justo y lo que está fuera de la justicia de Dios. Dice que los que tienen doble ánimo deben purificar sus corazones. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Yo esto sabe dónde lo entiendo. Que todo aquel que tenga una amistad con el mundo va a vivir en un cierto gozo, en una cierta alegría, en algún nivel de risa. Pero dice esto, versículo 9, que debemos afligirnos, que debemos lamentar y llorar, porque si no, vuestra risa se va a convertir en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Cuándo será eso? Porque Dios exaltará a unos y otros volverán avergonzados. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, algunos serán arrebatados, otros serán vueltos. ¿Verdad? Entonces, pero ahí va a ser tarde. Cuando alguien se dé cuenta, va a ser tarde. Entonces yo tengo que empezar a conocer con tiempo para poder preparar mi corazón y hacer lo que yo necesite. Nosotros somos hijos de Dios y no deberíamos ser o estar dentro del grupo de los moradores de la tierra. Hebreos 11:13 habla de estas cosas. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Está hablando de los hombres de fe. Sí, si tú lees Hebreos 11, es toda una galería de héroes de la fe. Y está hablando de todos aquellos que no alcanzaron todavía la promesa. Entonces ellos la miraban de lejos, creían y la saludaban a esa promesa. Confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Ellos estaban de paso, ellos no eran moradores. Aquel que es un morador está anclado a esta tierra. Pero aquel que entiende, porque de esto necesitamos revelación, aquel que entiende no es de esta tierra y no se va a quedar en esta tierra. Por lo tanto, se ve a sí mismo y se considera como un extranjero en esta tierra, como un peregrino, uno que está de paso, que está yendo hacia otro lugar, está pasando por acá. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Continúa, versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Es decir, no están haciendo referencia a la tierra de la promesa. No está haciendo énfasis ni referencia a eso, porque si no hubieran tenido tiempo de volver, es lo que está diciendo Pablo acá en Hebreos. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Es decir, ¿de quién no se avergüenza el Señor de decir, ellos son mis hijos? De todos aquellos que
no son amigos o que tienen una amistad con este mundo, con esta tierra, sino aquellos que se consideran a sí mismos como extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. De ellos es que está hablando Pablo y dice que Dios no se avergüenza de decir: yo soy su Dios, ellos son mis hijos, porque Él les ha preparado una ciudad. Es tremendo. Entonces, ¿será que yo tengo que verme a mí mismo bajo otra perspectiva para darme cuenta si necesito ajustar algunas cosas? Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es decir, si nosotros nos consideramos como extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, muchos nos critican. ¿Alguien te ha criticado, por ejemplo, en algo tan simple que decir: ¿qué es eso de ir tanto a la iglesia? ¿Para qué tanto? Te critican, se mofan, se burlan. Pero es un ejemplo. Pero en el día de la visitación, ellos reconocerán que tú estabas caminando en las buenas obras y lamentarán no haberlo hecho. Pero ¿cuál es la consigna? Que nosotros lleguemos a adquirir un corazón, una mente, una visión, un entendimiento, que no somos de este mundo. Nos cuesta entender, ¿verdad?, que no somos de este mundo. A mí me lo dicen todo el tiempo, pero yo sé que a otros les cuesta. Ninguno de nosotros somos de este mundo. No lo somos. Pues nuestro lugar de origen es celestial. Y a ese lugar es que hemos de volver, pues es nuestra patria. Entonces mi forma de pensar necesita ser ajustada. No entender de dónde somos ni lo que somos puede realmente afectar nuestras vidas, porque podemos llegar a creer que somos de esta tierra y pensamos como los moradores de esta tierra. El tema está que a los moradores de esta tierra es a quien la gran ramera los ha embriagado con el vino de la fornicación, con su vino. ¿Me entiendes? Porque los moradores de la tierra son los que se han embriagado. Entonces, qué peligro o qué importante darse cuenta. Porque yo soy un hijo de Dios, pero puedo estar actuando como un morador de esta tierra. Y si yo actúo como un morador de esta tierra, voy a ser invitado. Como habíamos visto, mejor dicho, en Proverbios 9, acerca que las doncellas de la sabiduría invitan a los simples a beber el vino mezclado. ¿Recuerdas? Entonces yo quiero no ser un simple. Y quiero que cada uno anhele también para su vida no ser un simple. Porque un simple se convierte en un morador de esta tierra y un morador está siendo embriagado con el vino de la gran ramera. Por eso es que la palabra dice al pueblo de Dios: sal de allí, pueblo mío, sal de allí. Sal de Babilonia, donde está la gran ramera. Entonces, cuando alguien va tomando ese vino lo va anclando, lo embriaga,
lo saca de sus cabales, de su entendimiento y de su razonamiento y lo ancla a esta tierra. Entonces dice la palabra que la copa que tiene esta gran ramera está llena de abominaciones y de inmoralidad. Apocalipsis 17:3. Y me llevó en espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Entonces, esta copa que tiene la gran ramera, que da de beber a los moradores de la tierra, tiene una bebida, es un vino mezclado. Y tiene abominaciones e inmundicias. Y eso es lo que da a beber. Entonces, esto yo debo entenderlo. Esta copa tiene abominaciones. Lo abominable tiene que ver con la idolatría, pero en un aspecto mucho más amplio de lo que nosotros pensamos. Y las inmoralidades tienen que ver con toda impureza moral y todo aquello que es inmundicia. Entonces, hoy vamos a tratar de ver algo de lo que son las inmoralidades. Primera de Corintios 5:11 dice: sino que en efecto os escribí que no anduviereis en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, avaro, o idólatra, o difamador, o borracho o estafador. Con este ni siquiera comáis. Entonces, mira, acá está dando unas características de aquellas cosas que son inmorales. Avaro. Es decir, aquel que tiene una avaricia en su corazón es porque está bebiendo de esta copa, si no, no tendría por qué serlo. Idólatra, difamador, borracho, estafador. Pero esto está hablando de los que son hermanos. Es decir, que los hijos de Dios beben de esta copa y por lo tanto actúan. Cuando alguien bebe vino y se embriaga con vino, ¿cómo actúa? ¿Cómo estaba o cambia su estado? Cambia su estado, ¿verdad? Y actúa totalmente diferente, influenciado por lo que ha bebido. Entonces, esto lo traslademos a lo espiritual. Si alguien está bebiendo de la copa, es decir, la copa les dada a los moradores. Si alguien está bebiendo de esta copa, su estado va a cambiar, su estado de cordura va a cambiar. Con avaricia, idolatría, difamación, borracho, estafador. Entonces, me tomé el trabajo de buscar en todas las versiones que pude. E hice una síntesis de todo lo que abarcaría. Es decir, tal cual está traducido, pero en otras versiones. Inmoral, que practique algún pecado sexual, que practique la prostitución, que sea libertino, que sea lujurioso. Yo le agregaría acá algunas porque está haciendo referencia más al varón, pero también tendría que incluir a la mujer y tendría que agregar, por ejemplo, ser sensual. Una mujer que es sensual.
siendo una cristiana. Es porque está bebiendo. Una seductora. Una que se vista de tal forma que llame la atención. Es porque en alguna manera ha bebido o está bebiendo. Porque su forma de pensar, sea varón o mujer, está puesta en las cosas de este mundo y no en la patria a la cual debemos volver, que es la celestial. Entonces, yo tengo que verme y corregirme. Que practique algún pecado sexual, que ve que hace, que sea libertino, que sea lujurioso. Nosotros a veces lo tomamos de otra forma. Bueno, es que es mi debilidad, es que yo soy así. Y sabes, yo he sido uno de los primeros que he tenido que batallar estas cosas en mi vida. Y he tenido que depender de la gracia del Señor y de las oraciones de mi esposa. Acá nadie se debe creer el fuerte, porque eso es necesario, que uno pueda ser humilde y reconocer para poder recibir la gracia, porque el Señor da gracia a los humildes, no a los soberbios. Soberbio sería decir ustedes, y no es así, porque yo que sepa era un morador de esta tierra antes de llegar al Señor. Y sabes, significa que he bebido bastante de esa copa. No sé tú, yo sí. Entonces te quedan hábitos y te quedan pensamientos y te quedan argumentos. Pero yo tengo que saber buscar la gracia de Dios para dejar de ser un morador. Avaro, codicioso, explotador. ¿Hay algo de eso en nosotros? ¿Qué sería lo contrario a la avaricia o al ser avaro? ¿Qué sería? Ser liberal, al dar, ¿no? Dadivoso, generoso. Quizás podemos decir, yo no soy avaro. Bien, hagamos la pregunta al revés. ¿Eres dadivoso? ¿Eres generoso? Entonces, uno tiene que darse cuenta en qué área o en qué áreas está bebiendo o ha estado bebiendo y todavía tiene que limpiarse. Difamador, ultrajador, maldiciente, chismoso. Acá capaz que le toqué el punto a varios. Cuando te sientas en la mesa, en tu mesa, ¿de quién hablas? ¿Cómo hablas? ¿Chismoseas? ¿Ultrajas? ¿Eres maldiciente? ¿Tu forma de hablar cómo es? ¿Es pura? ¿O está llena de groserías? Pues esto habla de dónde estás bebiendo. Borracho. Bueno, no hace falta explicar mucho, ¿verdad? Con borrachos se explica todo. Pero veamos acá, el otro es estafador, ladrón, que roba, que practica extorsión, que fija un salario y paga otro. Esto está dentro de los rubros, por así decirlo, de los que están bebiendo.
me tengo que examinar, discúlpame que sea voltero en esto, insistente. Pero por algo el Señor nos está hablando. Y por algo tenemos que entender y corregir todo lo que yo tenga que corregir en mi vida. Continúa diciendo esto, Primera de Tito 6:9. Porque los que quieren enriquecerse, y acá yo debo prestar mucha atención, un verdadero hijo de Dios va a entender que Dios es el que enriquece. Y Él lo da por hecho. Dice, cuando entréis a la tierra que el Señor tu Dios te prometió, ¿sí?, te dará abundancia y te vas a enriquecer a tal punto que cuando tengas abundancia no te olvides de Dios. Él ya lo dijo. Es decir, ser prosperado, ser enriquecido como hijo de Dios no tendría en sí nada de extraño, es parte de lo que Dios quiere dar a sus hijos. ¿Sabes dónde está el problema? Es cuando alguien quiere enriquecerse. Ahí cambia. Porque Dios es quien quiere enriquecerte, pero hay veces el que ha bebido quiere enriquecerse. Y cambia totalmente. Porque cuando Dios enriquece, no provoca tristeza, ni afán. Es tan impresionante ver que vendría a ser uno de los paralelos, sinónimos de la palabra afán, es estrés. Entonces dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso yo trato, discúlpenme que a veces soy como insistente, cargoso, preguntarles cada vez que no vienen, ¿y por qué no has venido? ¿Qué te crees? Y muchos me dicen, es que el trabajo, es que mis ocupaciones. Y yo le digo, ¿qué culpa tiene el Señor con todo eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Entonces acá dice que los que se quieren enriquecer caen en un lazo, en tentación y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermano, ¿sabes? Tú debes decir todos los días, Señor, yo te doy gracias porque a ti te ha placido enriquecerme. Gracias. Muchas gracias. Pero si eres tú el que quiere alcanzar riquezas, ten cuidado. Porque aunque parece que está bueno, no está tan bueno. Mira lo que dice la palabra. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice, por lo cual, codiciando algunos, se extraviaron en la fe y fueron traspasados con muchos dolores. Es decir, el fin de esto no es bueno. El que se quiere enriquecer no termina bien. Descuida, Dios te va a enriquecer. Dalo por hecho. Te lo firmo, está escrito. Yo no conozco a nadie que haya caminado en justicia y que esté peor económicamente que antes. No conozco a nadie. Y si está por algún momento en una peor situación económica, es sencillamente porque el Señor lo quiere llevar a más. Si no, pregúntale a Job. Primera, y continúa en el versículo 11. Mas tú, hombre de Dios,
A ver, levanten la mano los que somos hombres de Dios. Amén. Entonces dice esto: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, porque para eso hemos sido llamados. No hemos sido llamados para enriquecernos. No hemos sido llamados para eso. Hemos sido llamados para que echemos mano a la vida eterna. ¿De acuerdo? Para eso hemos sido llamados. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Cuando tú le dijiste: Señor, yo quiero que entres en mi corazón. ¿Para qué le dijiste que querías que entre en tu corazón? ¿Para hacerte rico? ¿O para alcanzar vida eterna? ¿Sí? No te olvides nunca. Porque la profesión que hicimos fue para que Él nos salvara. Para que Él sea el Señor y nos salve y nosotros alcancemos de la vida eterna. Qué clarito que lo dice Pablo. Qué clarito.